¿cómo le diríamos a eso? Una demanda divina. Dios exige, no aconseja, Dios exige ser entendido. Y cuando nosotros hablamos a la luz de la Escritura de esa demanda de Dios, Dios exige que nosotros le entendamos. Es a partir de ahí que la fe coge otro rumbo, otro camino. ¿Por qué? Porque la fe, para muchas religiones, para muchos grupos, es un sentimiento, es una emoción. Entonces hay mucha gente que se dedica a sentir a Dios. Y nosotros cuando venimos, o por lo menos a esta reunión, nosotros no venimos a sentir a Dios. Nosotros venimos ¿a qué? A entender a Dios. Cuando la fe es entendida, no es esclava. Cuando la fe entiende verdades eternas, lo temporal no le amarga la vida, no le amarga la existencia. Entonces, cuando nosotros centramos nuestra fe en una emoción, que hoy estamos de una manera y mañana estamos de otra, esa fe tambalea, porque depende más de las circunstancias que de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Entonces, en Gálatas capítulo 3, versículos 5 al 18, que es el pasaje que hemos venido trabajando ya durante más o menos unos 2 meses, pasaje, como he dicho, que no le hace a usted sentir, sino que le demanda entender. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Luego dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, dice el apóstol Pablo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Y yo, como les he dicho ya en otras ocasiones, leer este texto o este pasaje no se digiere fácil. Primero por el léxico que maneja el apóstol Pablo y segundo porque no es una lectura muy frecuentada en las reuniones donde se predica el Evangelio. Hoy por hoy donde se predica el Evangelio se intenta más bien que la gente oiga, digo yo, mensajes que motivan, pero no que transforman. Y nosotros venimos aquí no a ser motivados. Para eso están los, ¿cómo se llaman? Los coaches, los que animan a todo el mundo, los monologuistas. Eso motivan a la gente. Y hay muchas congregaciones que predicadores son más monologuistas que intérpretes de la Escritura. Entonces, cuando uno viene a estos textos, uno los tiene que entender, no solamente para conocer, digamos, la manera sistemática como Dios reveló su propósito, sino para que entendamos que el Dios de la Biblia es verdadero, real, que no es un cuento inventado por la religión. Y es a partir precisamente de textos como estos que vamos nosotros a ver lo serio del plan y del propósito de Dios. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa.
pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, para darle un tema a lo que vamos a trabajar, hoy hemos estado trabajando, yo le he titulado 7 palabras clave en el propósito de Dios. ¿Usted quiere entender a Dios? Tiene que entender estas 7 palabras, tenerlas en su léxico cristiano espiritual. ¿Cuáles son? Abraham, promesa, herencia, simiente, Cristo, pacto y ley. Esas 7 palabras o términos salen del texto que acabo de leer para ir como un poco entrando en el contexto de lo que Pablo quiere decir. Tenemos que identificar estos términos que son muy importantes. Hermanos, pongan atención a esto, que es fundamental. Ya lo enseñaba hace más o menos un mes y algo. Abraham fue escogido por Dios para, de parte de Dios, darle a Abraham promesas, bendiciones. Dios no escogió a 30,000 seres humanos de diferentes partes del mundo y les dijo a todos los voy a bendecir, los voy a prosperar. No, escogió a uno solo. Y a lo largo y ancho de la historia de la fe, Dios no está escogiendo cada vez que le provoca a algún ser humano por allá de la China, de Japón o de Ucrania o de Rusia, ahora que se están dando allí, para bendecir. No, no, Dios solamente escogió a uno. ¿Cómo se llama? Entonces Dios le dio a Abraham las buenas nuevas, el evangelio, la prosperidad, la bendición. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Te bendeciré, haré de ti una nación grande, te engrandeceré. Eso se lo dijo Dios ¿a quién? Entonces, la bendición de Dios está canalizada por medio de ¿quién? ¿De quién? De un hombre llamado Abraham. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien quiere ser bendecido por Dios, ¿qué tiene que hacer? Ser linaje de Abraham. Si usted no viene al entendimiento acerca de esta verdad, usted no ha entendido el plan y el propósito de Dios. Dios escoge a un hombre llamado Abraham y le dice a Abraham, a tu descendencia yo voy a bendecir, a tu descendencia yo voy a prosperar. Todos los que salgan de sus lomos de aquí en adelante van a ser bendecidos. Y si hay algún ser humano que quiera ser bendecido, tiene que venir ¿a dónde? No los oigo. Abraham. Eso no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Y vamos a entenderlo poco a poco. Por eso ya me tomé el tiempo de hablar de Abraham. Luego la segunda palabra es la promesa que Dios le hace a Abraham. Dios le hace en Génesis capítulo 2, capítulo 12, versículos del 1 al 6, le da 7 promesas. Acuérdese, primero Abraham. Pero Abraham no es nada si no hay promesas. No tiene sentido la vida de Abraham, del patriarca, si a partir del desarrollo de toda su descendencia no trabajan en función de algo que se les ha prometido. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que iba a ser bendecido, prosperado y tal. Entonces le dio 7 promesas, pero una en particular la ha marcado desde siglos hasta el día de hoy. ¿Cuál? La tierra. ¿Cuál es la promesa? A ti te daré la tierra en que estás parado y a tu descendencia. Promesa. Eso es muy importante entenderlo. Luego, en función de esa promesa, surge la tercera palabra que es
la herencia. Una cosa es que yo le diga a usted que le voy a dar algo y ahora ese algo se convierta en lo que a usted le va a dar identidad, sentido de pertenencia, le va a dar razón de ser y de existir, le va a cambiar radicalmente su vida, y es ¿qué? Herencia, la herencia. Entonces hay una promesa, pero esa promesa se convierte en una herencia que le da estabilidad a todos los descendientes de Abraham a partir del momento en que Dios le prometió. Por eso en Gálatas 3:18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahí hay mucho que decir en ese texto, pero solamente estoy haciendo ver que la palabra herencia está presente y se convierte la promesa en esa herencia, y que, como dice, Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces Dios da una promesa y esa promesa es una herencia, pero esa promesa y esa herencia que Dios le dio a Abraham es para bien de ¿quiénes? De todos los que son, ¿qué? Linajes de Abraham. A ver, si yo pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Usted me dice, amén. Y le pregunto, ¿y cómo va a ser bendecido? Ah, bueno, cuando yo oro, que el Señor me toque, aleluya, amén, gloria a Dios, y que pertenezca yo a alguna institución religiosa y ya soy bendecido. No, eso es puro cuento. Eso está mandado a recoger. Yo soy bendecido si me injerto, si formo parte del linaje de Abraham. De lo contrario, no hay bendición. Y eso puede sonar muy judío, muy israelita, muy sionista, muy tal, pero no tiene nada que ver con eso. Hay que entender la metodología de Dios para hacer ver que Él, Dios, tiene el control de la historia de la humanidad. Esto no es un asunto de voy a coger a un hombre, le voy a prometer esto, le voy a dar una tierra solamente para que él pues se sienta bien y toda su descendencia. No. Todo esto tiene el cuadro completo para Dios mostrarnos a cada uno de nosotros que Él tiene el control de la historia de la humanidad. Que esto no va al azar ni a la aventura, que los acontecimientos que se dan en cualquier parte del mundo no están desconectados de este plan y este propósito de Dios. De momento, vuelvo y le digo, quiero hacerles ver de manera sencilla que está Abraham, que hay una promesa, que esa promesa es una herencia, pero aquí viene la parte interesante, que es la que voy a tocar hoy. Ya he hablado de Abraham, ya he hablado de la promesa, ya he hablado de la herencia, ahora hoy voy a hablar de la simiente. Porque el texto en Gálatas 16:3, capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Wow, esto voltea la cabeza a todo el mundo. Note, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es la simiente de Abraham? ¿Cuál es la simiente de Abraham? No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo. La simiente de Abraham es Cristo. Pero ¿cómo es que Cristo estaba en los tiempos de Abraham? Si Abraham existió 2000 años antes de que Cristo viniera, y sin embargo se está hablando de Cristo en los tiempos de Abraham. Por eso Jesús dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, que esto de la promesa, de la herencia a Abraham tiene que ver ¿con quién? Con Cristo. Seguimos. Poco de gráfica. Una semilla común y corriente, la parte total de la semilla y lo más medular del núcleo de la semilla es la simiente, el ADN. La simiente está contenida dentro de la semilla.
La palabra simiente en griego se escribe esperma. Yo una vez enseñando a unos pastores les dije que Cristo es el esperma de Dios. Casi me sacan por la ventana. El esperma de Dios es Cristo. Y para poder entender ese lenguaje en el contexto del léxico apostólico, hay que saber entrar y darnos cuenta de que tiene fundamento. Entonces, en primera instancia, vamos a identificar que la simiente es la parte medular que va en lo más, dice aquí, que se encuentra en la parte más profunda del fruto al que dieron vida. Ponle cuidado. Entonces, la simiente de Abraham es Cristo. ¿Qué es la simiente? La que en ella se origina algo y que produce después árboles y muchas semillas, pero la simiente es la esencia de la vida en una semilla. Entonces, la simiente es la que nutre al resto. Entonces, si el apóstol Pablo está diciendo que la simiente de Abraham es Cristo, es porque Cristo es lo medular de todo el asunto de la herencia, de la promesa y ahora de esto que está diciendo que es la simiente. Entonces, Cristo se convierte ya no aquí en este texto en una persona, sino en toda una estructura de pensamiento que nutre una manera de ser, una manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16 dice, nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces, al tener nosotros la mente de Cristo, el apóstol Pablo no está hablando que Jesucristo se quedó sin mente y nosotros la tenemos en la cabeza. Lo que está diciendo es que hay una estructura de pensamiento que procesa mi fe y en función del proceso de mi fe, al entender lo revelado, yo me apropio, me formo, me transformo con el pensamiento de lo que Dios ha establecido desde el comienzo en Cristo. A eso se le llama, ¿sabe cómo? La sabiduría divina. Entonces, Cristo es el nutriente, es como el origen de toda una sabiduría que va caminando por todo ese canal que Dios ha establecido a través de un hombre llamado Abraham. Abraham nace Isaac, Isaac nace Jacob, Jacob nace las 12 tribus forman en la tierra prometida el tabernáculo, después el templo y luego posteriormente ya toda la historia del Antiguo Testamento en función de la sabiduría que Dios dio a los profetas. Todo eso es un pensamiento, a eso se le llama Cristo. Nosotros siempre pensamos que Cristo tiene que ver con una persona clavada en una cruz. Eso es Cristo. No, eso es pura religión improductiva. Cristo es toda una estructura de pensamiento, toda una sabiduría divina que transforma al ser cuando entiende revelación. Vamos a ir abonando al tema. Dice, el ADN es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Y cuando se escribe simiente, en griego se escribe esperma. En el lenguaje de cómo viene a la existencia un ser, viene mediante un proceso en el que el esperma fecunda el óvulo. Y se produce lo que nosotros conocemos como engendrar. Póngale cuidado. El esperma, el semen, es el que engendra. Y cuando se engendra, ese ser lleva el ADN del que lo engendró. Por eso la Biblia habla de hijos. Y por eso la Biblia habla de que Dios es Padre. Dios, como lo he dicho en muchas ocasiones, cuando usted tiene a Dios como Dios, usted está
en el contexto de la religión. Porque la religión te habla de Dios, los budistas te hablan de Dios, el judaísmo te habla de... Todo el mundo te habla de Dios, pero muy pocos te hablan de Padre. Y hay que entender que solamente Él es Padre cuando usted sabe que Él lo engendró. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de carne ni de hombre, sino engendrados por voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Cuándo es que en mi ser se produce ese ser engendrado? ¿Cómo es que Dios me engendra a mí? ¿De qué manera o cómo yo llego a ser hijo? Eso es lo que va a través de todo este desarrollo de lo que Dios está haciendo a través de Abraham, va a ir mostrando cómo se llega a ser hijo, cómo se llega a ser heredero y coheredero juntamente con Cristo y cómo nosotros tenemos la simiente de Abraham que es Cristo y por eso nosotros somos llamados hijos de Dios. Hacia allá es donde nosotros debemos entender el tema que estamos presentando aquí. Entonces no confundamos la simiente con los descendientes. Hoy por hoy, y bueno, hace mucho tiempo, quienes predican y enseñan acerca del pueblo de Israel insisten en darle a eso de ser parte del pueblo de Israel un privilegio. Usted es judío. Usted desciende de una de las 12 tribus de Israel. Entonces casi como que usted no tiene que venir a Cristo, sino con que usted sea descendiente de una de las tribus de Israel, ya usted se puede dar el lujo de ser herederos y coherederos de lo que Dios le dijo al padre Abraham. Para el apóstol Pablo no fue así, ni es así por revelación. Ya en su momento, cuando estemos interpretando todo el texto, nos vamos a dar cuenta. Entonces, de momento, no confunda simiente con descendientes. ¿Eso dónde lo dice, pastor? Vamos a verlo. Abraham tuvo 3 mujeres. Una se llamó ¿cómo? ¿Cómo? Agar. La otra se llamó ¿cómo? Sara. Y la otra, Cetura. Como Abraham y Sarai no podían tener prole porque Sarai era estéril, entonces Sara tenía una sierva que adquirió en Egipto y le dijo a Abraham, bueno, ya que yo no puedo tener hijos, pues aquí está mi esclava, mi sierva. Y ahí nació ¿quién? ¿Quién? Ismael. Vale, cuidado, aquí es donde la historia de la humanidad tiene que centrar su génesis en todo lo que está aconteciendo. Ismael fue engendrado por Abraham y Dios le dijo a Abraham, bendeciré a tu descendencia. Y ya Ismael era descendiente de Abraham. Así que Dios se vio obligado a bendecir ¿a quién? A Ismael, que estos son todos los ¿qué? Todos los árabes que hay en el mundo, descienden de ahí. Pero resulta que Sara ya podía concebir y concibió y nació ¿quién? Isaac. El Ismael nació cuando Abraham tenía 80 y algo de años, luego el Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años, pero luego se muere Sarai y el Abraham se consigue otra mujer llamada Cetura. En cada uno de estos textos bíblicos que ustedes tienen en la parte de abajo, pueden leerlo en la casa para que se dé cuenta cómo Dios pone las cosas ahí en el orden para que entendamos mucho de lo que es el plan y el propósito de Dios. De momento, solo quiero mostrarles un cuadro que he organizado para entender esto de la simiente. Entonces en Romanos 9:7 ya el apóstol Pablo dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia.
Claro, no es que Abraham tuvo a Agar, no es que Abraham tuvo a Cetura. No, todos son hijos de Abraham. No. El Señor dijo en Isaac porque es el hijo de la promesa. Porque acuérdense que la promesa que Dios le da al patriarca la va a mantener por los siglos de los siglos hasta el día de hoy. Y Dios no es Dios que cambia, que muda. Él mantiene lo que ha dicho como evidencia de que Él es real. Entonces, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. De momento saber que los descendientes del patriarca Abraham, dentro del orden de la genealogía que Dios estableció, fue a través de Isaac. Entonces tenemos que Abraham y su simiente, que es Cristo, y Abraham y sus descendientes, que es por medio de Isaac. ¿Cuál es el problema grande que hay en la actualidad? Que los descendientes de Ismael reclaman, así como Dios le dio promesa y herencia a Isaac y a los descendientes de Isaac, los ismaelitas dicen, nosotros también tenemos derecho porque Dios nos ha dado por medio del patriarca la promesa, y ellos la reclaman. Y por eso estamos en guerra. Eso de que la guerra de Rusia contra Ucrania y las guerras y las confrontaciones mundiales, detrás de todo eso están los árabes y están los judíos. El mundo está patas arriba porque hay detrás dos simientes que buscan, humanamente hablando, ser dueños de la tierra. Eso no lo sabe todo el mundo, pero es la realidad. Seguimos. Abraham a su simiente lo menciona en singular. No hay muchas simientes, hay una sola. No las simientes, no es en plural, es en singular. ¿Por qué? Porque hay una sola fuente que es Cristo y es el que nutre todo el plan y el propósito de Dios a través de los siglos. Y en ese sentido, mentalmente grafique que no hay simientes, hay una sola. Seguimos. La simiente de Abraham es ¿quién? Cristo. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos está haciendo ver, hermanos, por qué nosotros tenemos que estar en Cristo y no en Mahoma, no en el Buda. Hay gente que le dice a uno, pero ¿por qué tienen que hablar de Cristo? ¿Por qué no hablan del Buda? ¿Por qué no hablan de Mahoma? ¿Por qué no creen en Pepito Pérez? ¿Y por qué en esto? Porque no es la simiente. La simiente que genera a partir del patriarca Abraham el desarrollo de la fe para llegar a ser hijo bendecido y prosperado con herencia es Cristo. Y es en función de esta verdad que nosotros predicamos, enseñamos y hablamos de Cristo. Ya voy a terminar con esta lectura. Vamos a abrir Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 18. Muy importante. Abramos este texto y ya termino. Búsquenlo porque es bueno leerlo y decir un par de cositas y ya seguimos el próximo domingo. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Wow. Y la Escritura,
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no descienden físicamente hablando del patriarca Abraham. Es decir, todos los que no son judíos son jodidos. Todos los que no somos judíos estamos mal, estamos graves, somos gentiles, gentíos, montón de gente. ¿Usted sabe quién es su tatarabuelo? ¿Usted conoce la genealogía de siglos y siglos anteriores? ¿De dónde viene usted? Vaya a ver de qué esperma es usted. No sabe de dónde viene, qué bicho raro hay por ahí en el camino. Pero el orgullo de un judío, no. El orgullo de un judío dice, yo, hijo de Abraham. Y eso es historia. Y eso tiene peso, porque hay promesa de por medio. Y Dios es el que ha establecido eso. Entonces, el apóstol Pablo dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros. ¿Cómo nos injertaron a nosotros? ¿Cómo nos injertan? ¿Cómo nos injertamos a la descendencia de Abraham? Por medio de la fe. Por eso es que Dios, para justificar a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente que Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, póngale cuidado, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de etcétera, etcétera. Eso ya es el texto que estamos entendiendo. Solo me quedo en el 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esa es la parte medular de lo que Pablo está tratando de decirle a los Gálatas y a los romanos también sobre la bendición que Dios le dio al patriarca Abraham. Entonces Dios solamente bendice a una persona y todos los que descienden a través de esa o por medio de esa persona son bendecidos, y todo el que quiera ser bendecido tendrá que conectarse a esa bendición que viene en clave de promesa y en herencia de atrás. Si no fuera así, todas las creencias que surgen por ahí, todas las religiones y toda la cantidad de conceptos de fe que surgen a lo largo de la historia de la humanidad, deberíamos creer todo eso. No, hay una sola verdad que Dios estableció, un solo canal donde si usted quiere beber ya está tirado y usted tiene que conectarse. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la fe. Y la fe no es suponerse o imaginarse algo, sino la fe es el entendimiento de la verdad revelada en la palabra. Cuando mi ser pensante empieza a entender lo que está escrito, a partir de lo que está escrito, yo empiezo a, como yo lo he dicho en varias ocasiones, las verdades eternas entendidas me eternizan. Las verdades temporales me temporalizan o me temporizan. Cuando yo entiendo una verdad eterna, como Simón Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando yo entiendo las palabras de vida eterna, en ese sentido mi ser, mi fe, mi espíritu va
eternizándose, va conectando con esa bendición, con eso que Dios ha establecido en Cristo Jesús. Por eso dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es que lo que Dios le promete a Abraham lo hace por medio de su palabra. Y esa bendición que Dios establece, la establece en Cristo y por Cristo. Ya el próximo domingo, cuando entremos en uno de los temas más serios de la Biblia, que es el pacto y la ley, ya vamos a ir ampliando más todo esto. A veces hay cosas que uno no capta de entrada, pero en la medida que yo voy uniendo las piezas del rompecabezas, vamos a ir viendo cómo la palabra de Dios realmente da garantías de ser creída, aceptada, recibida y entendida. Vamos a terminar ahí, vamos a orar, damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, palabra eterna, palabra que permanece para siempre.